Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Es una bendición poder estar juntos esta mañana. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Y bueno, coincido en algunas de las cosas, particularmente en algunas de las cosas que ha dicho la hermana Patti respecto de la manera en que hablamos. Y coincido en que hablamos bastante rápido. Y yo particularmente me identifico con la hermana Patti porque también hablo súper rápido, aunque algunos de los que están presentes hablan más rápido que yo, así que eso me hace sentir mejor. De hecho, me pasa que cuando, no sé si a alguno de los hombres de aquí les pasa, cuando su esposa lo manda al súper como que no le entiende. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Le digo, ¿qué? No entendí bien. Pero qué importante es entender el rol que tiene el lenguaje y cómo nos podemos comunicar los unos con los otros y descubrir que en ello hay un elemento histórico que marcó un antes y un después para la humanidad. Y me refiero particularmente a un texto que vamos a leer en Génesis, el capítulo 11. Acompáñame ahí, por favor. Por mientras te pregunto, me gustaría saber aquí cuál es el hermano o la hermana que habla la mayor cantidad de idiomas. Yo sé que a lo mejor puedo poner un poco incómodo porque yo sé que somos todos súper humildes acá y a lo mejor a alguno le costará reconocerlo, pero yo particularmente hablo solo uno y apurado, hablo el español. Yo sé que algunos hablan español y inglés y algunos hablan otros idiomas y eso lo consideramos una virtud, ¿no? Mientras más idiomas parece que hablamos, hay mayor inteligencia y solemos hacer una relación entre la cantidad de idiomas que se saben y la inteligencia que puede tener una determinada persona. Entonces, hay un evento que, como les decía, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. ¿Lo tiene? Damos lectura en el nombre del Señor. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. ¿Cuántos de los que están acá habían escuchado hablar de Babel? Hay una alabanza muy linda, por lo demás, que se titula Babel, que la vamos a estar escuchando un ratito más. Y para los que hemos tenido la bendición de leer el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, de manera completa, nos damos cuenta que es un libro que contiene una cantidad de episodios que pareciera que compiten en cuál es más interesante uno del otro. Podemos ver cómo desde el principio, desde el Génesis, desde la creación, el Señor se relacionó con su creación, con el hombre y con la mujer, desde Adán y Eva, y en las diferentes etapas en que la humanidad fue tomando uno u otro rumbo. Es interesante cómo podemos observar en estos cortos capítulos iniciales, estamos hablando del capítulo 11 de Génesis, es decir, para los más matemáticos solo tenemos 10 capítulos antes del 11. Entonces, podemos descubrir que en los capítulos anteriores hay algunos elementos o patrones que son por lo menos llamativos
y parecieran ser patrones comunes para la tendencia del ser humano, que tanto tú como tú y yo y los varones de los que leeremos en la palabra del Señor tomaron iniciativas bastante similares. Por ejemplo, si nos fijamos en el primer verso del capítulo 11, podemos nosotros descubrir, más bien en el segundo, vaya al segundo verso por favor del capítulo 11. ¿Hacia dónde migró el pueblo? ¿Hacia qué dirección? Hacia el oriente. ¿A usted le gusta el oriente? ¿Se han dado cuenta que siempre, al menos la lógica chilena, más bien santiaguina, hablamos del oriente y del poniente? Nosotros somos del poniente. Y algunos podrán tener sueños con el oriente, ¿cierto? Algún día quiero vivir en el sector oriente, de Plaza Italia para arriba. Pero cuando descubrimos esto, pareciera que finalmente conviene más vivir más hacia el poniente, ¿no? Me parece que aquí el hermano Cristian con la hermana Tania son los que viven más al poniente, si no me equivoco. Sigan allá. Sigan allá. Ah, María Pinto, ¿sí? No está, me parece, el hermano Rigo con la hermana Mónica. Entonces, vamos a descubrir algunos elementos comunes y particularmente hacia la dirección en que el hombre y la mujer se dirigieron. Y esto, tristemente, para alejarse de los propósitos de Dios. Veamos, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 3 y verso 24. No se preocupe si no alcanza a ver, lo vamos a ver más rápido para ocupar bien el tiempo. En el capítulo 3, verso 24, hay una referencia acerca de hacia dónde el Señor quitó a Adán y Eva desde el huerto del Edén, ¿verdad? Solamente para recordar que ahí, evidentemente, se originó la creación. Adán y Eva fueron encargados con un rol en particular y ellos desobedecieron a las instrucciones del Señor y comieron de un fruto que les estaba prohibido comer. Y a consecuencia de ello, el Señor le quitó del huerto del Edén y les envió hacia, ¿dónde creen ustedes? Hacia el oriente del jardín del Edén. Después, en Génesis capítulo 4, verso 16, vemos las generaciones posteriores a la de Adán y Eva, en particular su descendencia, y más particularmente aún con Caín y Abel, ¿sí? Pues solo para darle contexto, Caín mató a su hermano, hizo lo equivocado delante de los ojos del Señor, y ¿qué fue lo que hizo? Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y entonces nos encontramos además con Génesis capítulo 11 que acabamos de leer, el verso 2, ¿lo tiene a la vista? Dice, al emigrar hacia el oriente. Pareciera que aquí hay una consecuencia que no pareciera ser casual, más bien pareciera ser que el hombre buscaba alejarse de Dios y buscaba encontrar su propio destino, buscarlo, sustentar y responder a los propios deseos de su corazón. Y vamos a estar hablando acerca de cuáles eran esos deseos profundos que tenía el ser humano en este relato de Babel. ¿Qué podemos decir entonces de Babel? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es Babel? Una palabra muy conocida, es bastante fácil concluir qué significa. Confusión, muy bien. Viene del hebreo balbal y significa confundir. ¿Ok? Entonces Babel, confundir. ¿Cuántos confundidos habemos a veces? Nos sentimos medios confundidos, ¿sí? Entonces, primero descubrimos que hay un pueblo que se dirige a la dirección equivocada. Y no solamente por una cuestión geográfica, no solamente por lo que indica el mapa, sino que cuando vamos a el lugar particularmente en el que ellos decidieron asentarse, podemos concluir que es Babilonia. Babilonia sabemos que es un lugar en donde reinó un rey que dijo unas palabras que se condicen bastante con el corazón que se identifican en el relato que vemos acá en Génesis 11. Y fíjense las palabras que dijo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a Daniel capítulo 4, verso 29 al 30. Un año después, el rey Nabucodonosor andaba paseando por su palacio y dijo: «¡Qué grande es Babilonia!
¿Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar el poder de Dios? No, para mostrar mi poder a todo el mundo. ¿Les parece que hay una relación? Al menos curioso que en este mismo lugar, en donde decidió asentarse el pueblo de Dios, en el capítulo 11 de Génesis, es el mismo lugar en donde se llevó a cabo y se fortaleció el imperio de Babilonia, y particularmente en manos de Nabucodonosor, quien hizo, sabemos, lo suyo con Daniel y sus amigos. Sin embargo, sabemos que hubo victoria de parte de los hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, podemos identificar un elemento que no es menor y haciendo referencia geográfica del lugar en donde ellos decidieron asentarse. En segundo término, vamos al verso número 3. Dice, comenzaron a decirse unos a otros, a ponerse de acuerdo, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Aquí hay un paréntesis, al menos en la NTV, que nos explica que había una nueva tecnología en esa localidad que ellos al parecer desconocían. Por eso es que hace referencia a que ahora, desde el uso de la piedra para construir, se iba a usar el ladrillo. Y en vez de la mezcla, que probablemente hacían una mezcla algo sencilla para poder arrejuntar las piedras, ahora iban a usar algo que parece más sofisticado, que es el asfalto, ¿cierto? O la brea, que tiene diferentes métodos para poder conseguirse, pero naturalmente se consigue en aquella región. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Dios se dio cuenta que había una nueva tecnología para construir. Aquí los que se dedican a la construcción sabrán que hay constantemente métodos novedosos para poder construir de manera más efectiva, que haya menos riesgos, pero sobre todo para los que quieren construir a menor costo, ¿cierto? Entonces, si no, pregúntale a los que tienen edificios en Concón. Entonces podemos descubrir que de manera sorpresiva se encuentran con elementos que no tenían a su disposición, pero que hicieron match con los deseos de su propio corazón, con el deseo final de construir su propio reino. Su propio reino. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nos encontramos con esta experiencia del pueblo de Dios y este descubrimiento de esta nueva tecnología que se usaba en aquel lugar, podemos identificar que rápidamente el ser humano, tanto tú como yo, encontramos un valor en las cosas que están delante de nuestros ojos. Y muchas veces aquellas cosas nos hacen perder nuestra vista de Dios. Pareciera ser que a veces un mejor trabajo o un mejor ingreso o un mejor auto o una mejor casa parecieran tener un valor en sí mismo y finalmente terminamos perdiendo el foco que debemos tener en nuestro Dios. Y nos dedicamos tristemente a construir nuestros propios reinos y no a colaborar en la extensión del reino de Dios. Cuando yo me titulé, comencé a buscar trabajo, encontré un lugar que fue heredado. Alguien, el pastor Carlos salió de ahí y me dijo, oye, yo voy a renunciar acá, si quieres ven a trabajar acá. Así que yo ocupé el cargo que tenía él. Yo soy profesor y él hacía clases, así que yo también llegué ahí a hacer clases. Y cuando recibí mi primer sueldo, creí que podía conquistar el mundo, hermanos. Nunca había tenido ingresos permanentes, ni había tenido el nivel de ingresos que tuve en ese momento. Hermanos, ganaba 350 lucas. Y de esas 350, 50 lucas eran una boleta de honorario, ¿ya? Pero consideré en aquel momento que desde ahí podía construir mi propio imperio. Y yo nunca he sido comerciante, ni mucho menos, pero creo que fácilmente el corazón del ser humano puede confundirse. Y a lo mejor ya esos 350.000 no significan mucho, pero lo que podemos ir logrando, y esto lo entendemos los hijos de Dios, por la bendición de Dios y porque Él lo permite, tristemente también a veces hace que perdamos el foco
de que la bendición proviene del Señor. Y también mal utilizamos nuestros recursos para únicamente nuestro propio beneficio. Y nos olvidamos que podemos también, y tenemos el deber, los hijos de Dios y quienes somos parte de una iglesia local, de aportar, de entregar lo que a Dios le pertenece. Ahora, hay otro elemento que es bien característico y que movía el corazón de este pueblo en aquel entonces. Y le invito a que vaya al verso 4. Y hay algunos elementos que son bien distintivos del objeto que buscaban estos hombres y mujeres. Y dice el verso 4, vamos, construyamos una gran ciudad. Para nosotros, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Y eso es como tal vez lo más característico de este relato, ¿no? Seguramente han visto alguna vez alguna imagen que haga referencia y probablemente se nos hace bastante más gráfico entender cuál fue el método que ellos usaron para construir este edificio, este gran edificio que les permitiese estar lo más cercano al cielo. Y veamos algunas características de los episodios anteriores y vamos a ver el correlato del triste deseo del ser humano de tener un renombre, de ser reconocido y finalmente ser como Dios. Lo podemos ver en Génesis el capítulo 3, del verso 2 al 6. Dice, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, hablando del fruto. Si lo hacen, morirán. El verso 4 dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué produjo esto? ¿En quién les escuchaba? En Eva particularmente. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Uno podría pensar, y tal vez está como bien caricaturizado esto, de que el fruto, y algunos han tenido la tendencia a identificarlo con una manzana, que tenían hambre y que eso fue lo que les impulsó a comer de ese bello fruto, que brillaba. No sé si alguna vez ustedes han visto caricaturas de eso, pero pareciera muchas veces identificarse más bien ese deseo de la carne o corporal de comer de ese fruto, pero entendemos que en la profundidad del corazón del ser humano, tanto de Adán y de Eva, lo que existía finalmente era el profundo deseo de ser como Dios. Y la serpiente se los dice de esta manera, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Renombre. ¿Les suena familiar con Babel? Ahora vamos al Génesis capítulo 4, siguiente capítulo, verso 4. Dice, Abel, ya yendo al relato de Caín y Abel, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Y qué le dice Caín? El Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué vemos acá en el corazón de Caín? El profundo deseo de ser reconocido. De que la ofrenda que él llevó delante del Señor fuese ojalá reconocida al igual que la de su hermano Abel. Hambre de reconocimiento, del aplauso, ¿no? De que nos digan que bien los estás haciendo. Génesis capítulo 6, verso del 4 al 5.
Y aquí vemos un poco el contexto de lo que sucedía con los descendientes de Noé. Dice, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. El verso 8 termina diciendo, pero Noé encontró favor delante del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el diluvio y este fenómeno de la naturaleza que el Señor encontró dentro de su plan para poder enderezar los caminos torcidos del hombre, fue consecuencia de la maldad del ser humano. Y es interesante cómo esta versión lo señala en el verso 5. Dice que la gente pensaba o imaginaba, lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. El pecado abundaba en aquel entonces. Y no sé cuántos de ustedes han tenido dudas acerca o han investigado acerca de estos gigantes. La verdad es que es un misterio. Hay algunas teorías. Tal vez lo más cercano que nosotros podemos ver es al pastor Carlos, por ejemplo, por su altura, ¿cierto? Podemos imaginar que eran gigantes como él. Le estoy tirando flores. No está, pero le estoy tirando flores. ¿Sí está? Pastor Carlos. Ahí tenemos un gigante. Pero lo que sí está claro, y ya para no entrar en discusión de qué es lo que realmente, o quiénes realmente eran los gigantes, nos quedamos solamente que eran como el pastor Carlos, era que el resultado de la unión de estos gigantes con las mujeres era que nacían hijos que luego se convertían en héroes, hermanos. Ahí a lo mejor están los primeros héroes. Y en los famosos guerreros de la antigüedad. La fama, el reconocimiento. Y finalmente esto era lo que alejaba una y otra vez el corazón de los descendientes de Noé. Y finalmente el Señor decidió que enviara a Noé esta gran misión de construir esta arca para salvar lo que él quería conservar. Reconocimiento. Yo no sé si tú tienes algún conflicto con esto. No sé si alguna vez has tenido a lo mejor algún conflicto incluso familiar porque dentro de tu propia familia crees ser menos reconocido que el resto. Yo he escuchado de hermanos o hermanas que han sufrido por el resultado de a veces malas decisiones de sus padres, de ser medidos con vara distinta o con una regla distinta y luchan con una insatisfacción por no ser reconocidos por sus padres, por ejemplo. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado. Algunos tal vez podrán tener una carga más bien con el reconocimiento social que tal vez tú puedes tener en tu círculo de amistades y deseas ser reconocido tal vez como un líder. De hecho, nos encontramos en medio de una sociedad que busca constantemente ser reconocida. Y basta con que para los que tienen redes sociales puedan scrollear un poco y darse cuenta que finalmente muchos de los que están ahí, no puedo hablar de todos, buscan ser reconocidos por algo en particular. Mostrar algo. Mostrar que a lo mejor sales todos los fines de semana y comes en restaurantes de alta gama, cuando a lo mejor se están pagando en 3 cuotas, ¿cierto? Y eso nos lleva constantemente a medirnos con el resto y a buscar un reconocimiento por sobre los demás. A lo mejor nos comparamos con cómo le está yendo al vecino. Y en algún momento has pensado, chuta, todos los vecinos están cambiando el auto y yo sigo con mi cacharro. No sé si alguna vez le ha pasado. Y a lo mejor hasta en broma, y a lo mejor has pensado con tu esposa, con tu esposo, y has pensado, chuta,
estamos un poco estancados. Y tal vez te gustaría destacarte como lo hacen otros con los logros que pueden tener en el plano económico. No sé si alguna vez has deseado ser reconocido en la iglesia. Y eso no parece tan malo, ¿no? Tal vez quienes pueden ser reconocidos es porque Dios les usa eventualmente. Pero no sé si alguna vez has luchado o has estado triste porque no te han reconocido lo suficiente. Porque a lo mejor en algún momento, y con un ejemplo muy burdo, pero no te saludaron para tu cumpleaños. Que a veces nos cuesta ser constantes en eso, ¿cierto? Pero pudiese ser también que a lo mejor has buscado un espacio y consideras que no estás siendo reconocido como te lo mereces. El renombre, ser reconocido. ¿Saben, hermano? Yo tengo una experiencia bien un poco, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Llamativa, por decirlo menos. Creo que nunca lo he compartido con ustedes en detalle, pero para mí ha sido interesante ver cómo el Señor ha tratado en mi vida y ha abierto puertas que yo jamás imaginé, incluso ni siquiera deseé que se abriesen. Y yo sé que en diferentes episodios de la vida, para aquellos que nos desarrollamos profesionalmente, deseamos también ser reconocidos en nuestro círculo laboral. Y esperamos por el fruto que nosotros decidimos dar, el esfuerzo que decidimos tener para desarrollarnos correctamente y ser reconocidos y por a lo mejor ocupar un mejor lugar en el lugar en donde el Señor nos ha permitido trabajar. Algunos eventualmente han podido también sufrir con aquello y tener tristeza por no ser visto por sus jefes para ocupar un lugar distinto al de los demás. Yo les quiero contar que yo soy profesor de música, como se los decía hace un rato, varios de aquí ya lo saben, y mientras yo estaba desarrollando mis clases tranquilamente, aunque no tan tranquilamente siempre, hacía clases desde primero básico hasta cuarto medio, tenía una vida bastante exigida porque trabajaba en 2 lugares, corría de un lugar a otro, estábamos recién casados con mi esposa, llevábamos como unos 4 o 5 años más o menos, y de pronto me llaman por teléfono, me mandan un correo más bien, ya existían los correos en esa época, para los que creen que soy viejo, me mandan un correo y me invitan a una reunión, me mandó un correo una jefa, ¿ya? Y me invitan a una reunión. Entonces yo me imaginé lo peor, dije aquí, supongo que me van a despedir. Lo que me llamaba la atención es que esa reunión estaba siendo convocada no en el lugar de trabajo, sino que en una cafetería que estaba ahí cerca de mi lugar de trabajo. Así que ya lo encontraba medio raro, no entendía muy bien, traté de sondear si alguien sabía, nadie sabía nada. Y ni siquiera mis jefes directos sabían bien de qué se trataba. Así que fui hasta el lugar, me encontré con 2 jefes que yo no conocía muy bien porque ni siquiera estaban tan ligados a mis quehaceres. Y para resumir, lo que me invitaron a hacer es que yo fuera el jefe de ellos. Está rara la cosa. Y de hecho cuando me lo expusieron yo dije, ¿a dónde está la trampa? No tenía mucho sentido. Y yo no entendía muy bien en qué consistía la invitación que me estaban haciendo, pero en resumen me estaban invitando a que yo fuera el jefe de los que eran mis jefes. Así que investigué un poco, no había nada raro y finalmente decidí tomar ese rol. ¿Y qué he aprendido yo con esto, mis queridos hermanos? Es que el Señor hace como Él quiere. Y Él conoce los deseos del corazón, sabe lo más profundo que hay en Él y los anhelos que puedan existir en Él. Y Él responde y Él hace como quiere. Hermano, y si tal vez Él no ha respondido todavía a tu oración y no ha permitido que ocupes ese lugar que tanto esperas, es porque a Él aún no le ha placido que así sea. Pero es verdad, y puede ser que en otra área, incluso para mí, esté constantemente
buscando ser reconocido y por destacarme más que otros. Otro elemento distintivo de este relato lo encontramos al finalizar el verso número 5. En la segunda parte del verso 5 dice, eso nos hará famosos, el renombre que ya hemos hablado. Y por último dice, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Desean con todo su corazón otros matrimonios de adoptar. Hay un matrimonio que ha adoptado, que está en nuestra iglesia. Y esto se relaciona mucho con complacer al propio corazón. Y es que ser familia de acogida y ser una familia adoptiva no pasa mucho por complacer el propio corazón, sino que más bien por renunciar a poder tener para siempre al ser amado. ¿Cierto? Por renunciar a lo mejor al deseo de tener una familia ideal y tener hijos propios. Alguna vez escuchaba a alguien decir, pero lo más lógico pareciera que tú tengas a tus propios hijos y después puedas adoptar o después puedas ser familia de acogida. Construye tu propio reino. Crea tu propia torre de Babel y después ves y obedeces al Señor. A mi manera. Hermanos, ¿y cuál es la respuesta de Dios? Lo vamos a ver un poquito más rápido esto. Estamos en el verso número 5. Pero el Señor, aquí están los peros del Señor. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Saben que hay una traducción de la Reina Valera que me parece bastante más apropiado para esta última parte del verso 6? Porque uno podría interpretar, bueno, el Señor entonces repartió estos diferentes idiomas porque tenía temor de que ellos pudiesen lograr todo lo que quisiesen. Pero en la Reina Valera hay una traducción que es bastante más acertada y dice, se me perdió. El verso 6. Ya, ahí está. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y hay una diferencia no menor. Interesante esta comparación si hacemos la comparación entre las traducciones. De todo lo que se propongan lo podrán lograr a nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sea bueno o malo, en este caso de este pueblo, contrario al corazón de Dios. Y vemos que el Señor, y que es interesante cómo lo define el autor, porque dice que Él descendió, bajó. ¿Alguna vez usted ha andado en avión? Sí, la mayoría probablemente de los que están acá han andado en avión en alguna oportunidad, y cuando hemos visto desde la ventana, encontramos que yo he tratado de buscar algún lugar característico. No sé, algún estadio, algo que sea grande. Y no lo he logrado. Porque es muy difícil desde la altura poder encontrar algo. Es bacán cuando uno lo puede hacer en el mapa, ¿cierto? Y se puede acercar, después alejar y así puede encontrar diferentes lugares. Pero lo cierto es que desde la altura, lo que esté construido, sea alto, sea bajo, se ve exactamente igual. ¿Cierto? No hay diferencias. La diferencia la podemos observar nosotros que vivimos en el mundo horizontal. Pero nuestro Dios todopoderoso y soberano tuvo que descender, aunque seguramente los hombres decían, Dios no tendrá que descender porque con esta gran torre estamos tan cerca de Él que casi que tendremos que negociar cómo seguiremos gobernando el mundo. Pero el verso 6 dice que Él descendió, bajó. Y dijo,
a la gente, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Lo vimos en la versión Reina Valera. El verso 7 dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Yo no sé cuántos de los que están acá en algún momento han pensado qué interesante cómo el mundo tiene una cantidad tan importante de idiomas. Es impresionante la cantidad de idiomas, hermanos. Y solo como un dato, el Washington Post hizo un estudio, dice que aunque no hay una cifra exacta, hay un estudio reciente y se calcula que son unas 7.100 lenguas que se hablan en el mundo. 7.100. Y alguno podrá pensar, bueno, el hombre ha sido tan inteligente y Dios le ha dado sabiduría y ha podido crear nuevos mecanismos para comunicarse. Y sí, puede ser que a través de la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, el ser humano ha creado nuevas lenguas. Pero hay una característica que es bien especial y dice, en cuanto a su distribución espacial, según el estudio mencionado, en Asia se hablan alrededor de 2.300 idiomas. Ahí está en Asia la mayor cantidad en diversidad de lenguas. En Asia, hermanos. Particularmente de la zona de la que estamos hablando. Mientras que en Europa, que es el opuesto, en donde se habla la menor cantidad de lenguas o de idiomas, son solo 286 idiomas. 2.300 idiomas en Asia y solo 286 en Europa. Yo no sé si alguien podrá seguir pensando que la creatividad del ser humano está por sobre los designios de Dios. Y esto, hermanos, por si alguien todavía lo duda, no es parte de una parábola o de un relato que sirve como una ilustración. Esto, hermanos, sucedió. Y el Señor quiso, por su plan divino y a consecuencia de las obras del ser humano, dar esta cantidad de idiomas que hoy día podemos conocer a lo largo del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué podemos entender con todo esto, además de todo lo que hemos reflexionado? Que la respuesta de Dios finalmente confundió su lengua para detener los planes que tenían trazados, finalmente fueron dispersados y dejaron de construir el monumento a la soberbia humana, la llamada Torre Babel. Y mis queridos hermanos, Babel, si lo pudiésemos traducir para nuestro tiempo, es el afán incansable de construir nuestros propios reinos. Y que necesariamente, por ser nuestros reinos, son contrarios al reino de Dios. Y esta tendencia del ser humano que podíamos observar cuando leímos las primeras palabras del rey Nabucodonosor, cuando llegamos a los pies del Señor, podemos entender que nada logramos cuando buscamos construir nuestros propios reinos. Y fíjense cuando el rey Nabucodonosor en el capítulo 4, verso 34, cambió de parecer. Y dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, este es el rey Nabucodonosor hablando, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace, sin duda, lo hemos visto en este pasaje, él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Da idiomas para confundir a aquellos que se buscan alejar del plan de Dios. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? No sé si alguna vez tú lo has hecho. Yo sí, le he preguntado a Dios, pero Él es soberano y su plan es perfecto. El verso 36 dice, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Al reconocer la soberanía de Dios, el rey Nabucodonosor recuperó su lugar. Y el verso 37 dice, ahora, después de entenderlo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo,
glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Mis queridos hermanos, creo que con mayor atención podemos identificarnos con las palabras iniciales del rey Nabucodonosor. Y se las repito, para que no lo olvide. Dice, en algunos versos antes, un año después el rey Nabucodonosor andaba paseando por su palacio, observándose, buscando renombre, buscando fama, buscando hacer lo suyo. Dijo, qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Pareciera más, mis queridos hermanos, que a veces nos identificamos con estas palabras del rey Nabucodonosor, cuando constantemente buscamos construir nuestros propios reinos y dejamos de lado el plan soberano de nuestro Dios. Yo le invito a que incline su rostro y podamos juntos identificar en qué áreas de nuestra vida hemos decidido construir nuestros propios reinos. Y nos hemos perdido. Hemos perdido el verdadero valor en las palabras de Dios, en su plan soberano. Así como está mi hermano con su cabeza agacha, yo le pido que pueda orar al Señor. Y usted, en una actitud de humildad, así como lo hizo el rey Nabucodonosor, pueda entregar su vida por completo al Señor. Y puedas rendirte a Él y decirle tal vez, Señor, he buscado lo mío propio solamente. He buscado incansablemente de lograr los propósitos que están en mi egoísta corazón, que he abandonado los propósitos eternos. He tomado malas decisiones. He buscado más lo mío que lo tuyo, Señor. Me he observado frente a un espejo y he pensado, qué bien todo lo que he conseguido. Pero yo te digo, mi querido hermano, que hoy el Rey quiere venir a ocupar su lugar en tu vida. Y que su reino pueda finalmente tomar el lugar que a Él le corresponde. Y que nuestros propios reinos sean destruidos. Y abandonemos el afanoso deseo de buscar ser reconocidos, de hacer las cosas a nuestra manera. Señor, habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón en esta hora. Te adoramos, Señor. Le invito a que pueda escuchar esta alabanza que los chiquillos nos van a dirigir, así con sus ojos cerrados, y usted pueda seguir en la presencia del Señor.
Te adoramos, Señor, y en esta hora reconocemos que hemos desviado nuestra mirada, Señor, y hemos actuado de manera tosuda. Señor, nuestro corazón engañoso nos ha llevado a destinos equivocados y nos hemos dirigido al oriente una y otra vez. Nos alejamos de ti, Señor, buscando nuestra propia comodidad, nuestros propios placeres y cumplir los proyectos que están delante de nuestros ojos. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Yo te quiero invitar, si te parece, puedes pasar hasta acá adelante y puedas arrodillarte delante del Señor aquí en la plataforma y busquemos juntos el perdón del Señor. Y que ya no sean nuestros propios reinos, sino que sea el reino de Dios en nosotros. Puedes pasar y oramos juntos al Señor. Ven a renunciar, ven a morir al yo, ven a decirle al Señor: perdóname, he buscado lo mío, perdóname, Señor, he buscado mi propia conveniencia, los deseos de mi corazón, y he olvidado el construir tu reino. Todavía puedes pasar acá adelante. Gracias, Jesús. Aquí hay gracia, hay misericordia, querida iglesia. Hay gracia, hay misericordia. Oh, Jesús. Te adoramos, porque en ti encontramos perdón, en ti hay reconciliación, hay sanidad. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Señor, porque nos hemos alejado, pero tú nos has encontrado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, te adoramos. Pido al presbiterio que pueda pasar a orar por los hermanos que están aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, y en tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad.
Amén. Invito a toda la iglesia a ponerse en pie y antes de dejar este lugar, vamos a cantar esta alabanza. Van está la letra y podamos buscar el rostro del Señor a través de su perdón y de su gracia y misericordia que está disponible para nosotros. Perdimos el camino, en qué momentos que dejamos de escuchar, en qué momento el corazón se volvió frío. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, por tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Gracias. ¿En qué momentos que olvidamos al herido? ¿En qué momentos que empezamos a juzgar? ¿En qué momentos construimos nuestros reinos? Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Aleluya. Hay libertad en ti, Señor. Gloria a ti. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar hay sanidad. Aleluya. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar hay libertad. Mover, un despertar, cuando llenas el lugar hay sanidad. Gloria a ti, Jesús. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven. Cristo ven, un mover, un despertar, cuando llenas el lugar hay libertad. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Un mover, un despertar, cuando tomas
y en ese lugar hay libertad. Aleluya. Gracias por tu obra en nosotros. Encuentro un despertar, cuando tomas tu lugar hay sanidad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos. Gracias. Gracias porque en ti hay perdón. En ti hay gracia inmerecida, inagotable. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Tomen asiento. Que el Señor les bendiga.